En este video realizaremos un reporte personalizado utilizando el editor visual. Para esto, nos dirigimos por Configuración, Personalización, Reportes personalizados. Desde esta ventana, damos clic en el botón de nuevo y seleccionamos la opción Editor visual. En la siguiente pantalla, tendremos los campos de configuración principal de reportes. Para conocer más detalle, se recomienda ver los videos titulados Generación y personalización de reportes preconfigurados, primera y segunda parte. Vamos a crear un reporte donde veamos todos los artículos cotizados en un rango de fecha. Vamos a escribir el nombre de nuestro reporte y lo vinculamos al módulo de CRM. Luego especificamos que el reporte se muestre en el menú, en panel de control y disponible como recordatorio. Más abajo encontramos las pestañas para configurar el cuerpo de nuestro reporte. En la pestaña de fuente de datos, iniciamos seleccionando la tabla principal del sistema que necesitamos consultar. Para este caso, seleccionamos la tabla Transacciones para consultar las cotizaciones. Luego, seleccionamos las demás tablas a consultar. Vamos a traer la tabla Transacciones detalle de artículos. Debemos especificar el campo con el que se vinculará a otras tablas. Para esto seleccionamos Transacción. En el campo de función, se selecciona la forma en que se vinculará el campo, llamado en inglés Joins. Para este caso seleccionamos Igual. Luego seleccionamos la tabla con que se vinculará, en este caso con la tabla principal, Transacciones. El campo de vinculación es Transacciones. En la segunda línea, seleccionamos la tabla Tipos de documentos, el campo ID y la función Igual. Luego lo vinculamos a la tabla principal, Transacciones, y por medio del campo Tipo documento. En la tercera línea, seleccionamos la tabla Artículos, de la cual deseamos el campo Descripción, y se vinculará por medio de la función Igual a la tabla Transacciones detalle de artículos, por medio del campo Descripción. Después de agregar las tablas y sus relaciones, damos clic en la pestaña de campos. En esta configuramos las columnas deseadas en el reporte. En la primera columna, deseamos de la tabla Transacciones el campo Número, y la columna la nombraremos Número. En la segunda columna, deseamos de la tabla Transacciones el campo Fecha, la cual etiquetaremos como Fecha. En la tercera columna, necesitamos de la tabla Artículos el campo Código, y colocamos su etiqueta. La cuarta columna, de la tabla Transacciones detalle de artículos, necesitamos el campo Descripción, el cual etiquetaremos igual. Para la quinta columna deseamos de la tabla Transacciones detalle de artículos, el campo Cantidad, y etiquetamos. A esta columna le activamos Totalizar, y función de agregación, Suma, ya que corresponde a un campo con valores a sumar. En la sexta columna, desde la tabla Transacciones detalle de artículos, traemos el precio y etiquetaremos como Precio unitario. La séptima columna será calculada. No seleccionamos tabla ni campos y escribimos la fórmula deseada. Para este caso, vamos a multiplicar la cantidad de artículos cotizados por el precio unitario de la cotización, especificando el nombre de los campos a calcular. Nombramos la columna como Precio total. Activamos Totalizar. Y la función de agregación, Suma. En la octava y última columna, seleccionaremos la tabla Tipo de documentos. Seleccionamos el campo Descripción y colocamos como etiqueta Tipo Transacción. Después de crear las columnas del reporte con los parámetros necesarios, damos clic en la pestaña Filtros internos. Esta función permite filtrar la información de forma predeterminada. Para este caso, el reporte de artículos cotizados debe tener un filtro para solo mostrar la información de las transacciones de cotizaciones.
Para esto, vamos a seleccionar la tabla Transacciones. El campo Tipo documento. Aplicamos la función igual y especificamos la transacción a filtrar, cotizaciones, por su nombre en inglés, quote. Pasemos a agregar filtros visibles para que estén disponibles en la pantalla de generación del reporte. Para este caso, vamos a crear uno que permita filtrar las cotizaciones de un rango de fecha y uno para filtrar por nombre del artículo o servicio. Seleccionamos la tabla Transacciones, el campo Fecha y le colocamos la etiqueta Fecha. También seleccionamos de la tabla Transacciones Detalle de artículos el campo Descripción y colocamos su etiqueta. Ahora vamos a establecer el orden de los datos del reporte en la pestaña Ordenamiento. Seleccionamos en la primera línea la tabla Transacciones y el campo Número. En la segunda línea de la tabla Artículos, el campo Código. De esta manera, el reporte ordenará primero por el número de la cotización y luego por el código del artículo o servicio. Por último, vamos a definir los grupos de usuarios que podrán utilizar este reporte en la pestaña de permisos, seleccionando el grupo Administradores. Concluidas las configuraciones, damos clic en el botón Grabar. Luego en el botón de Generar. El sistema nos llevará a la ventana del reporte creado. Podemos utilizar los filtros visibles de fecha desde y hasta. También de artículo o servicio. Si damos clic en Actualizar, veremos el reporte con el detalle de todos los artículos cotizados. ADM Cloud, simple, completo, flexible.